El casete llegó en un sobre Manila sin remitente. Dentro, una cinta Philips de audio, etiquetada con marcador negro. Toluca, abril 2014. El inspector Ramiro Osuna presionó play en la vieja grabadora del archivo. Primero estática, luego respiración pesada. Finalmente una voz de hombre adulto, rota, susurrante. Soy Javier Mendoza. Desaparecí el 8 de marzo de 1996 con mis hermanos. Nadie sabe dónde estamos. Necesito que alguien me crea. La llamada cortó. Osuna retrocedió la cinta. Escuchó de nuevo. La voz temblaba, pero sonaba lúcida. Revisó el expediente amarillento sobre su escritorio. 4 hermanos Mendoza, edades entre 8 y 15 años. Esfumados de una casita en Toluca la misma noche. 18 años de silencio. Y ahora esto. Abrió la carpeta. Adentro, 4 fotos escolares en blanco y negro, sonrisas tímidas, uniformes planchados. Javier el mayor. Lucía, 13 años. Los gemelos Marcos y Elena, 8. Debajo, un mapa topográfico del Valle de Toluca con círculos rojos marcando puntos de búsqueda. Todos negativos. Osuna conectó la grabadora al teléfono. Llamó al técnico forense del estado. Necesito análisis de voz. Quiero saber si este hombre es quien dice ser. Vida ordinaria en los 90. La familia Mendoza vivía en la colonia San Sebastián, periferia de Toluca. Casa de ladrillo gris, techo de lámina, patio de tierra con un árbol de capulín. El papá, Rubén Mendoza, trabajaba turnos dobles en una fábrica textil. La mamá, Socorro, vendía tamales los fines de semana en el mercado municipal. Los 4 hijos compartían 2 recámaras pequeñas. Javier tenía 15 años en marzo del 96. Era serio, callado, buen estudiante. Cada tarde después de la secundaria ayudaba a su mamá a preparar masa para los tamales. Usaba una playera roja desteñida de los pumas que nunca se quitaba. Su promesa, terminar la prepa, conseguir beca para la UNAM, estudiar contaduría. Voy a comprarles una casa mejor, le decía a Socorro mientras amasaba. Lucía, 13, era lo opuesto. Extrovertida, ruidosa, cantaba canciones de Selena mientras barría el patio. Guardaba un cuaderno rayado donde escribía cartas imaginarias a su futura yo. Cuando sea grande voy a viajar a Veracruz y conocer el mar, escribió el 5 de marzo del 96. Ese cuaderno quedó bajo su almohada. Los gemelos, Marcos y Elena, acababan de cumplir 8. Marcos coleccionaba tazos de Sabritas en una lata de galletas. Elena tenía un conejo de peluche café llamado Canelo, que llevaba a todas partes. Los 2 dormían en la misma cama. Hablaban en un lenguaje inventado que solo ellos entendían. Una familia normal, pobre pero unida, sin enemigos conocidos, sin deudas peligrosas. El 8 de marzo de 1996 era viernes. Rubén salió al turno nocturno a las 7 de la tarde. Socorro fue al mercado a dejar pedidos de tamales para el sábado. Los 4 niños quedaron solos. Rutina habitual: cenar quesadillas, ver la tele, acostarse temprano. A las 10 de la noche Socorro regresó. La puerta principal estaba entreabierta. Adentro, silencio total. La tele apagada. Las quesadillas frías en la mesa, las 2 recámaras vacías, las camas sin tocar, el cuaderno de Lucía en su lugar, los tazos de Marcos en la lata, el conejo Canelo tirado en el suelo junto a la puerta trasera. Socorro gritó sus nombres, corrió al patio, a la calle. Nada, golpeó puertas de vecinos. Nadie había visto ni oído nada inusual. Cuando Rubén llegó del trabajo a medianoche, su esposa temblaba en la banqueta, rodeada de policías municipales. 4 niños, esfumados. La investigación inicial. El comandante Esteban Villegas tomó el caso. Hombre de 50 años, bigote gris, veterano de la judicial. Había visto de todo: secuestros, ajustes de cuentas, desapariciones por narcotráfico. Pero esto era distinto.
4 hermanos a la vez, de golpe, sin rastro. La primera hipótesis, secuestro. Villegas interrogó a Rubén y Socorro durante horas. ¿Deudas? No. ¿Problemas con alguien? No. ¿Los niños mencionaron algo extraño? No. La familia vivía al día, sin ahorros. Nadie llamó pidiendo rescate. Segunda hipótesis, fuga. Villegas revisó las mochilas escolares. Los libros de Javier estaban ahí, con apuntes hasta ese viernes. La ropa de los 4 seguía en los closets. Elena jamás dejaría a Canelo. Los gemelos eran demasiado pequeños para planear algo así. Tercera hipótesis. Vecino depredador. Villegas ordenó interrogar a todos los hombres adultos de la colonia. Revisó antecedentes. Nada. Los testimonios coincidían. Los Mendoza eran reservados. Los niños bien portados. Nadie tenía motivos. El sábado 9 de marzo, Villegas organizó rastreos. 50 voluntarios peinaron lotes baldíos, arroyos, barrancos cercanos. Encontraron basura, perros muertos, nada más. El domingo expandieron el perímetro. Revisaron caminos rurales hacia el Nevado de Toluca. Negativo. Un detalle llamó la atención de Villegas. La puerta trasera de la casa daba a un callejón sin salida. Tierra suelta, sin pavimento. El comandante pidió moldes de huellas. El técnico encontró marcas de neumáticos anchos, tipo camioneta o camión pequeño. Pero había decenas de vehículos así en la colonia. Sin placas visibles en la tierra, el dato no llevaba a nada. Socorro apareció en el noticiario local del Canal 2. Ojos hinchados, voz quebrada. Si alguien tiene información, por favor, ayúdennos. Son mis hijos. Solo quiero saber dónde están. El número de teléfono de la comandancia apareció en pantalla. Sonó durante días. 0 pistas útiles. Pasaron 2 semanas. Luego, 1 mes. La cobertura mediática se apagó. Villegas agotó presupuesto y personal. El caso quedó abierto pero inactivo. Los Mendoza pusieron altares con las fotos escolares. Socorro dejó de vender tamales. Rubén empezó a beber. La casa de ladrillo gris quedó vacía, fantasmal. Alguien se los llevó y los escondió bien, le dijo Villegas a su asistente. Pero no tengo nada, ni testigos, ni cuerpos, ni motivo. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Pista falsa. El maestro. En mayo del 96, un anónimo llegó a la comandancia. Carta escrita a mano, sin firma. El maestro Rojas sabe algo. Pregunte por qué se fue de la escuela justo después. Héctor Rojas había sido profesor de educación física en la primaria, donde estudiaban Marcos y Elena. Renunció el 15 de marzo sin dar explicaciones. Villegas lo localizó en Metepec, viviendo con su hermana. Rojas tenía 32 años, nervioso, flaco. Villegas lo interrogó en la sala de su casa. ¿Por qué renunció? Problemas personales. ¿Me conocía a los gemelos Mendoza? Sí, buenos niños. ¿Dónde estaba la noche del 8 de marzo? En casa de mi hermana, aquí. La hermana confirmó. Rojas había llegado a las 6 de la tarde. Cenaron juntos. Él se quedó toda la noche. Coartada sólida. Villegas presionó más. ¿Por qué alguien lo señalaría? Rojas se desmoronó. Me echaron. Un padre me acusó de tocar a su hijo en las regaderas. No es verdad, pero el director me pidió irme discreto para evitar escándalo. Villegas verificó. Era cierto. La acusación resultó falsa. El niño se retractó días después. Pero el daño estaba hecho. Rojas quedó marcado. El anónimo era venganza de alguien del pueblo que lo odiaba. Pista muerta. El silencio largo. Los años pasaron como neblina. 1997, 1998, 1999. El expediente Mendoza juntó polvo en un archivero del sótano. Villegas se retiró en el 2000. Socorro murió de diabetes en el 2003, el corazón roto. Rubén sobrevivió hasta el 2008, cirrosis.
Ambos fueron enterrados sin saber qué pasó con sus hijos. La colonia San Sebastián cambió. Casas nuevas reemplazaron lotes baldíos. La vieja casa Mendoza quedó abandonada. Los vecinos originales se mudaron o fallecieron. La memoria colectiva se diluyó. Para el 2010, casi nadie recordaba a los 4 niños del cartel descolorido que alguien dejó clavado en un poste telefónico. Pero el inspector Ramiro Osuna sí recordaba. Él era patrullero novato en el 96, asignado a los rastreos. Tenía 23 años entonces, recién egresado de la academia. Vio a Socorro llorar en la televisión, peinó barrancos bajo el sol, encontró nada. El caso lo persiguió toda su carrera. En abril del 2014, Osuna llevaba 30 años en la policía estatal. Dirigía la unidad de casos fríos, un trabajo frustrante. Expedientes olvidados, familias muertas, testigos desaparecidos. Pero era obsesivo, creía en la justicia tardía. Por eso, cuando el sobre Manila llegó a su oficina, sintió un relámpago en la columna. Reconoció el nombre en la grabación antes de abrir el expediente. Javier Mendoza, el hermano mayor con la playera roja de los Pumas. Si la voz era real, Javier tenía ahora 33 años, 18 años desaparecido. ¿Cómo era posible? Análisis forense de la grabación Osuna llevó la cinta al laboratorio de audio forense en Toluca. El técnico, Mauricio Beltrán, era especialista en análisis de voz para casos judiciales. Trabajaba con tecnología de los 90, osciloscopios, analizadores de frecuencia, comparadores espectrales. Nada digital todavía, pero efectivo. Beltrán necesitó 2 semanas. Extrajo segmentos de la grabación, midió patrones de entonación, respiración, timbre. Comparó con la única grabación conocida de Javier, un video casero de la posada navideña escolar de 1995, donde el niño recitó un poema. Archivo VHS guardado en la escuela, transferido a cinta por Osuna. El resultado, alta probabilidad de coincidencia. Ambas voces compartían rasgos fonéticos únicos, cierta nasalidad en las vocales, pausa breve antes de las eses, cadencia regional del Valle de Toluca. La voz adulta mostraba estrés extremo, pero los marcadores estructurales eran consistentes. No puedo jurarlo al 100%, dijo Beltrán, pero diría que hay 80% de probabilidad de que sea la misma persona, o alguien de su familia, directa, con patrones genéticos similares. Osuna cerró los ojos. 80%, suficiente para seguir. Siguiente paso, rastrear el origen de la llamada. La cinta había sido grabada de una línea telefónica. Osuna revisó los registros de Telmex para abril del 2014. Buscó llamadas entrantes al número de emergencias de la policía estatal. Encontró 32 en ese periodo. Las filtró por duración, hora, origen. Una destacó. Llamada de un teléfono público en la carretera Toluca-Sinacantepec, el 18 de abril a las 11:47 p.m. Duración, 2 minutos 12 segundos. Coincidía con la longitud de la grabación. Osuna manejó hasta ese teléfono público. Estaba en una gasolinera Pemex a la orilla de la carretera. Habló con el encargado nocturno. ¿Vio a alguien usar el teléfono esa noche? El hombre negó. Mucha gente lo usa. No me fijo. Había una cámara de seguridad en la estación, pero las cintas se reciclaban cada mes. La de abril ya no existía. Osuna pidió apoyo a la Judicial Federal. Solicitó vigilancia discreta de ese teléfono público. Si Javier llamó una vez, podría llamar de nuevo. Pasaron 3 semanas. Nada. Luego, el 9 de mayo, otro sobre Manila. Adentro, una carta escrita a mano, letra temblorosa. Inspector, yo soy Javier. Sé que no me cree. Mire en el Cerro del Calvario, lado norte, 40 metros bajo el promontorio de roca gris. Ahí están mis hermanos. Yo no puedo ir. Si me ven, me matan. Por favor.
La carta venía sin estampilla, depositada directamente en el buzón de correos internos de la comandancia. Alguien la metió ahí personalmente. Decisión crítica. Osuna reunió a su equipo: 3 investigadores jóvenes, un topógrafo, 2 perros de búsqueda. Les mostró la carta. El Cerro del Calvario está a 12 kilómetros de donde vivían los Mendoza. Es zona rural, con cuevas naturales y minas abandonadas. Nadie buscó ahí en el 96 porque no había razón, pero si esto es real. El topógrafo Samuel Ortiz revisó mapas. El Cerro del Calvario era un promontorio rocoso de 50 metros de altura, parte de la Sierra Baja que rodea Toluca. Vegetación densa, acceso difícil. Había antiguas minas de cantera del siglo XIX, cerradas décadas atrás. 40 metros bajo el promontorio de roca gris, leyó Ortiz. Eso sugiere una cavidad subterránea, posiblemente un túnel viejo. Osuna tomó la decisión. Operativo discreto, sin medios. Si era falso, no quería darle falsas esperanzas a nadie. Si era real, necesitaba control total de la escena. El sábado 10 de mayo del 2014, el equipo subió al cerro. Camioneta pick-up, equipo de excavación ligero, linternas potentes, los perros. Llegaron al promontorio norte a media mañana. El lugar era desolado. Pasto seco, rocas volcánicas dispersas, silencio profundo. Ortiz usó un detector de metal y un georadar portátil. El georadar emite ondas electromagnéticas que rebotan en estructuras subterráneas. Tecnología de los 80, usada en arqueología y búsqueda de túneles. Caminaron por el perímetro. A 38 metros del promontorio, el georadar mostró algo: hueco bajo tierra, aproximadamente 3 metros de profundidad, forma alargada. Los perros olfatearon. Uno ladró insistentemente en un punto específico, una hondonada cubierta de maleza. Osuna ordenó cavar. 2 horas después, las palas golpearon algo sólido, madera podrida, tablones viejos cubriendo una abertura. Retiraron los tablones. Abajo, un túnel de mina angosto inclinado hacia la oscuridad. Olor a tierra húmeda, musgo, algo más, algo orgánico. Osuna bajó primero, linterna en mano. El túnel tenía 1,5 metros de ancho, descendía a unos 5 metros. Al fondo, la linterna iluminó una cámara natural ampliada por picos humanos. Y ahí, contra la pared del fondo, 3 formas: esqueletos pequeños, ropa descompuesta, zapatos infantiles, restos de mochilas escolares. Osuna salió del túnel, vomitó en el pasto. Llamó al forense del estado. Identificación forense. El doctor Luis Armendáriz llegó con su equipo. Forense, con 30 años de experiencia, había procesado fosas clandestinas en Guerrero y Michoacán. Trabajaba metódicamente, sin prisa. Los restos fueron extraídos con extremo cuidado. 3 esqueletos, 2 aproximadamente de la misma estatura, uno más pequeño, todos en posición fetal, como si hubieran quedado dormidos. Armendáriz los llevó al laboratorio forense en Toluca. Necesitaba semanas para análisis completo. Osuna no tenía semanas. Necesitaba saber ya. Armendáriz hizo lo básico primero: edad estimada por dentadura y desarrollo óseo. Esqueleto 1, varón, 12-14 años. Esqueleto 2, mujer, 7-9 años. Esqueleto 3, varón, 7-9 años. Coincidía: Lucía, 13, Marcos y Elena, 8. Siguiente paso: verificación física. Entre los restos había objetos: una lata de galletas oxidada con tazos de Sabritas dentro, un cuaderno rayado desintegrado con restos de tinta donde se leía «Viajar a Vera», un peluche de trapo café podrido pero reconocible, Canelo. No había duda, eran los gemelos y Lucía, pero faltaba Javier. ¿Dónde estaba el hermano mayor? Armendáriz revisó el túnel de nuevo. En la cámara encontró algo que había pasado desapercibido: marcas de rasguños en las paredes de roca cerca de la entrada.
Rasguños hechos con algo metálico, quizá una navaja o piedra afilada, formaban letras toscas, grabadas con desesperación. Encerrados, ¡ayuda, Javier! Osuna sintió náusea. Alguien los había metido ahí vivos, los había encerrado. Los 4 hermanos atrapados en la oscuridad, sin salida. Armendáriz analizó los huesos bajo luz ultravioleta. Buscaba señales de trauma, fracturas, violencia. No encontró nada. Ningún signo de golpes, disparos, apuñalamientos. Los niños no fueron asesinados. Murieron de hambre, sed, asfixia. Encerraron a 4 niños en un túnel y los dejaron morir lentamente. Pregunta crucial. Si los 3 hermanos menores murieron en el túnel y las marcas en la pared decían Javier, ¿cómo había sobrevivido él? ¿Por qué su esqueleto no estaba ahí? Osuna volvió al túnel, esta vez con más equipo, luz potente, cámaras. Examinó cada centímetro. La entrada había sido sellada con tablones clavados desde afuera. Imposible abrirla desde dentro sin herramientas. Pero en la parte trasera de la cámara, detrás de donde encontraron los esqueletos, había otra cosa. Una fisura natural en la roca, estrecha, casi invisible. Media 40 centímetros de ancho, serpenteaba hacia arriba. Osuna metió la mano. La fisura era profunda, angulosa, pero transitable para alguien delgado. La siguió. 20 metros de túnel natural, subiendo en ángulo cerrado. Al final, una abertura. Salía a un barranco oculto 100 metros al este del promontorio. Javier había escapado. De alguna manera, el hermano mayor encontró esa fisura en la oscuridad. Se arrastró por ella. Salió vivo. Dejó a sus hermanos atrás, muertos o muriendo. Eso explicaba la carta, la llamada, la culpa en su voz. Necesito que alguien me crea. Javier había vivido 18 años, sabiendo que no pudo salvarlos, cargando ese peso, escondiéndose. ¿Pero de quién? Búsqueda del secuestrador. Osuna volvió al expediente original. Revisó todo desde cero. Las declaraciones de 1996, los interrogatorios, las coartadas. Algo se le había escapado a Villegas. Entrevistó de nuevo a los vecinos de la colonia San Sebastián. La mayoría no recordaba detalles, pero una mujer anciana, doña Petra, sí. Ella vivía frente a los Mendoza en el 96. Hubo una camioneta esa noche, dijo, blanca, con cajas en la parte de atrás, estacionada en el callejón como a las 9. Nunca se lo dije a la policía porque pensé que no importaba. ¿Por qué no importaba? Porque era del señor que vendía garrafones de agua. Venía seguido. Osuna sintió algo en el pecho. ¿Recuerda su nombre? No, pero era alto, moreno, siempre usaba gorra. Dejó de venir después de que desaparecieron los niños. Conseguimos agua de otro lado. Osuna buscó en registros comerciales de Toluca en 1996. Había 7 distribuidores de garrafones activos en esa zona. Contactó a cada uno. 6 seguían operando o tenían registros claros. El 7º había cerrado en abril del 96, un mes después de las desapariciones. Propietario, Armando Vega Durán, 38 años en el 96, domicilio en Sinacantepec, sin antecedentes penales, negocio pequeño, camioneta Nissan blanca modelo 92, 5 empleados. Osuna buscó a Vega, no había registro de él después del 96, sin RFC activo, sin cuentas bancarias, sin domicilio conocido. Como si se hubiera esfumado también. Entrevistó a 2 ex empleados de Vega. Ambos lo recordaban como un jefe callado, distante, sin familia conocida. Vivía solo. Era raro, dijo uno. A veces se iba por días sin avisar. Decía que iba a la sierra. Osuna pidió al registro civil verificar datos. Armando Vega Durán nació en Toluca en 1958. Hijo único. Padres fallecidos, sin matrimonio registrado, sin hijos legales. En 1982 fue dado de baja del ejército mexicano por conducta inapropiada. El expediente militar estaba clasificado.
Osuna usó contactos federales para acceder. Lo que leyó le heló la sangre. Vega había sido acusado de maltrato a reclutas menores de edad durante su servicio. La investigación militar interna encontró evidencia de abuso físico y encierro como castigo. Fue expulsado sin cargos formales por acuerdo interno. Patrón, encierro, niños, control, reconstrucción del crimen. Osuna armó la secuencia. El 8 de marzo de 1996, Armando Vega llegó a la colonia San Sebastián con su camioneta. Conocía la rutina de los Mendoza. Sabía que los padres salían, los niños quedaban solos. Tocó la puerta. Quizá fingió una entrega de agua. Los niños abrieron. Vega entró. Usó amenazas, quizá un arma. Cargó a los 4 en la camioneta, cubiertos con lonas. Los llevó al Cerro del Calvario. Tenía el túnel preparado. Tal vez lo usaba desde antes para otras cosas. Los metió ahí, selló la entrada, se fue. ¿Por qué? Osuna encontró una pista en el expediente militar. Durante la investigación del 82, un psicólogo militar escribió una nota. El sujeto muestra necesidad patológica de ejercer control absoluto sobre personas vulnerables. Recomienda evaluación psiquiátrica. Nunca se hizo. Vega era un depredador. Los Mendoza fueron víctimas de oportunidad, pero Javier escapó. Eso arruinó el plan de Vega. El niño podía identificarlo. Vega cerró su negocio, huyó. Durante 18 años, Javier se escondió. Vivió con miedo, con culpa. No fue a la policía porque Vega lo amenazó, o porque tenía pánico, o porque sabía que nadie le creería a un niño asustado sin pruebas. Solo en 2014, ya adulto, encontró el valor de hacer esa llamada. Pero seguía aterrorizado. La búsqueda de Javier Osuna necesitaba encontrar a Javier vivo. Necesitaba su testimonio, pero también necesitaba protegerlo. Publicó un aviso discreto en periódicos locales. Javier Mendoza, estás a salvo. Encontramos a tus hermanos. Queremos ayudarte. Contacta al inspector Osuna. Incluyó un número directo. 2 semanas. Nada. Osuna dejó mensajes en el teléfono público de la gasolinera. Nada. Luego, el 3 de junio, una llamada a su celular personal. Número oculto. Osuna contestó. «¿Inspector?» La misma voz de la grabación, más calmada, pero rota. «Javier, gracias por llamar». Silencio largo, respiración pesada. ¿Los encontró? «Sí, los encontramos. Estaban donde dijiste». Llanto del otro lado, incontrolable, desgarrador. Osuna esperó. Finalmente, Javier habló. «Traté de sacarlos. Grité. Intenté mover los tablones. No pude. Encontré la fisura por accidente, en la oscuridad. Me arrastré. Cuando salí, corrí. Pensé en volver con ayuda, pero tenía miedo. Él me dijo que si hablaba, me encontraría. Entonces fui cobarde. Los dejé morir. No fuiste cobarde. Eras un niño. Tenía 15 años. Debí salvarlos». Osuna cerró los ojos. «Javier, necesito que declares. Necesito tu testimonio para atrapar a quien hizo esto». Pausa larga. «Él todavía está ahí afuera, ¿verdad?» «Sí, pero lo vamos a encontrar. Se llama Armando. Vendía garrafones de agua. Alto, moreno, cicatriz en la mano derecha. Nos llevó en su camioneta. Dijo que si gritábamos nos mataría. Nunca gritamos. Aún así nos encerró». Osuna tomó notas. «¿Dónde has estado estos años?» «En diferentes lugares. Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Trabajo en lo que puedo. Cambio de ciudad cada año. Nunca doy mi nombre real». «Necesito verte. Oficialmente. Podemos protegerte». Silencio. «No confío en la policía, pero confío en usted. Lo he investigado. Sé que es bueno. Entonces, ayúdame a cerrar esto. Por tus hermanos». Javier aceptó. El encuentro. Se encontraron en una cafetería de la Ciudad de México, lejos de Toluca, territorio neutral. Osuna fue solo, sin uniforme. Javier Mendoza entró a las 4 de la tarde. 33 años, delgado,
Pelo corto, barba. Usaba lentes, ropa sencilla. Parecía 10 años mayor. Las ojeras, las arrugas, el peso invisible. Se sentaron en una mesa del fondo. Pidieron café. Javier temblaba. Osuna puso una grabadora sobre la mesa. «Con tu permiso». Javier asintió. Comenzó a hablar. Contó todo. La noche del 8 de marzo, el hombre de los garrafones tocando la puerta, la camioneta, el trayecto al cerro, el túnel, la oscuridad, los gritos de sus hermanos, su escape, sus 18 años huyendo. Duró 2 horas. Osuna no interrumpió. Al final, Javier preguntó, ¿sufrieron? Osuna consideró mentir. Decidió no hacerlo. Probablemente sí, pero estaban juntos. Javier se cubrió la cara con las manos. Debí quedarme con ellos. Si te hubieras quedado, estarías muerto también. Quizá hubiera sido mejor. Osuna extendió la mano sobre la mesa. Javier la tomó. Vamos a encontrarlo, dijo Osuna. Te lo prometo. Rastreo de Armando Vega. Con el testimonio de Javier, Osuna obtuvo orden de búsqueda federal. Armando Vega Durán, 56 años, prófugo por secuestro y homicidio múltiple. La Policía Federal rastreó registros migratorios. Vega no había salido del país legalmente. Revisaron hospitales, cárceles, cementerios, nada. Osuna siguió otra línea: propiedades. En 1994, 2 años antes del crimen, Vega compró un terreno rural en las afueras de Sinacantepec. Medio hectárea, sin construcción, acceso por terracería. Nunca lo vendió. Osuna organizó operativo. 20 elementos, 2 unidades caninas, equipo de excavación. Llegaron al terreno el 18 de junio del 2014. El lugar estaba abandonado. Vegetación alta, basura antigua. Pero había una caseta de lámina al fondo, medio derruida. Dentro de la caseta, colchón viejo, latas de comida vacías, ropa masculina. Alguien había vivido ahí recientemente. Los perros olfatearon. Uno ladró junto a un montículo de tierra removida detrás de la caseta. Excavaron. Medio metro de profundidad. Encontraron un cuerpo. Hombre adulto, 50-60 años, en avanzado estado de descomposición. Llevaba meses ahí. Ropa de trabajo, botas. En el bolsillo, una cartera con identificación. Armando Vega Durán. El forense Armendáriz y su autopsia preliminar. Causa de muerte, disparo en la cabeza, autoinflicto. Encontraron un revólver calibre 38 enterrado junto al cuerpo. Fecha estimada de muerte: febrero-marzo del 2014. Un mes antes de que Javier hiciera la primera llamada. Cierre del caso. Osuna entendió la secuencia. Vega vivió 18 años escondido en ese terreno. Solo, aislado, sin registros, quizá consumido por culpa, quizá simplemente viejo y enfermo. En algún momento de principios del 2014, decidió terminar. Se disparó. Nadie lo encontró porque nadie lo buscaba. Semanas después, Javier hizo la llamada. No sabía que Vega ya estaba muerto. Seguía huyendo de un fantasma. Osuna llamó a Javier. Le dio la noticia. Hubo silencio largo. Finalmente. ¿Entonces terminó? Terminó. Javier lloró. Esta vez de alivio. El 30 de junio del 2014, los restos de Lucía, Marcos y Elena fueron entregados a familiares lejanos. Una tía en Querétaro. Se hizo ceremonia privada en el Panteón Municipal de Toluca. Osuna asistió. Javier también, con lentes oscuros, desde lejos. Después del entierro, Javier se acercó a las tumbas. Dejó 3 objetos: la lata de tazos de Marcos, el cuaderno de Lucía, restaurado parcialmente por el laboratorio forense, y Canelo, el conejo de Elena, limpio y remendado. Osuna se quedó atrás, observando. Javier pasó 1 hora ahí, hablándoles en voz baja, despidiéndose. Al salir del cementerio, Javier le dijo a Osuna: «Gracias por creer. No tienes que agradecer. Voy a intentar vivir ahora, por ellos». Osuna asintió. «Tienes derecho». Javier se fue caminando por la avenida, pequeño contra el cielo gris de Toluca.
Osuna lo vio alejarse hasta desaparecer entre la gente. Nunca volvió a saber de él. Pero eso estaba bien. Javier Mendoza tenía derecho al anonimato, a la paz. El expediente se cerró oficialmente en agosto del 2014. 32 páginas de informe final. Conclusión: secuestro y homicidio por Armando Vega Durán, fallecido. Un sobreviviente, Javier Mendoza. Localización confidencial. Osuna guardó el expediente en su archivero personal. A veces, en noches silenciosas, lo abría y releía. No por profesionalismo, por memoria, por los niños que no regresaron y por el que sí.